Bueno, como básico, ¿verdad? Para entender el equilibrio ácido-base tenemos que tener claro muy bien una escala de pH que nos va a definir, ¿verdad? Los rangos normales entre el potencial de hidrogeniones. Acá nos da la concentración de hidrogeniones en equivalentes por litro, ¿verdad? Nosotros específicamente cuando hablamos de este potencial de hidrogeniones, del pH en el plasma sanguíneo, tenemos que estar establecidos que se maneja un pH promedio de 7.4. Los parámetros básicamente que vamos a manejar siempre en el plasma van a ser de 7.35 a 7.45, guiándonos básicamente en el plasma a un pH promedio de 7.4, a decir que está entre límites normales, aunque es aceptable 7.35, 7.45 como base. Y entonces acá también siempre viendo una escala de pH, ¿verdad? Tenemos el neutral de 7 hacia abajo, ¿verdad? Podemos ir hacia lo que conocemos como ácido, ¿verdad? Entonces hasta 0 o hacia arriba de 8 a 14 como alcalino, era muy alcalino hasta 14 siendo el límite, y cuando hay una alteración entonces en el plasma sanguíneo en cuanto a la capacidad de aceptar o donar hidrogeniones por componentes ácidos o básicos, ¿verdad? Puede haber alguna alteración del pH. Entonces, ustedes también lo definieron bastante bien ahora que han estado presentando. Un álcali es una sustancia capaz de aceptar hidrogeniones, ¿verdad? La presencia de un álcali en el plasma sanguíneo puede elevar el pH, el potencial de hidrogeniones, por lo tanto, puede generar una alcalinidad o una alcalosis, ¿verdad? Que vamos a ver ahorita. Como les dije, refiriéndonos específicamente al pH sanguíneo, dijimos que tenía que estar entre los rangos del 7.35 a 7.45 y neutral sería 7.4. Cuando hay la presencia de un álcali en el plasma sanguíneo, podemos elevar el pH, generar alcalinidad y este se eleva arriba de 7.45. ¿Sí? Un ácido, ustedes mismos lo dijeron, un ácido es sustancia capaz de donar hidrogeniones. La presencia de un ácido en el plasma sanguíneo puede generar una acidez, ¿verdad? Disminución del pH sanguíneo abajo de 7.35. ¿Ya? Si es en el plasma sanguíneo directamente, entonces vamos a hablar de una acidosis, ¿verdad? O una acidemia específicamente. Acá solo hay marcadores como ejemplos que puedan generar alcalinidad, como el hidróxido de sodio y el amonio, ¿verdad? Acá un poco la clara de huevo, de mar, jugos pancreáticos que ya si se dan cuenta van bajando y van hacia un pH neutral y de ahí los más alcalinos, ¿verdad? Acá jugos gástricos, vinagre, jugo de tomate, la saliva y la leche como neutrales. Miren, los componentes que puedan generar acidez o alcalinidad. Entonces, estos son los temas que podemos mencionar, solo numerándolos. Cuando hablamos, perdón, de equilibrio ácido-base, vamos a hablar importante del tapón bicarbonato, ¿verdad? También tenemos que reconocer la importancia del intercambio alveolo capilar de los gases. Vamos a hablar del componente respiratorio del equilibrio, del componente metabólico del equilibrio, ¿verdad? Ácido-base, de lo que es acidosis, alcalosis y afecciones clínicas que puedan alterar este equilibrio ácido-base. Principales tampones en el cuerpo humano. Entonces, aquí ya hemos visto nosotros, hemos hablado mucho de la hemoglobina. Cuando vimos hemoglobina, lo vimos también como un tampón, es importante, y el bicarbonato. Pero también aquí estamos viendo que las proteínas y el fosfato también pueden ser tampones en el cuerpo humano. Los más utilizados, porque siempre manejamos en el plasma sanguíneo la hemoglobina y el bicarbonato que están presentes en el plasma sanguíneo, porque la hemoglobina está en los eritrocitos presente, entonces puede estar fuera de la célula, al igual que el bicarbonato que está extracelular, ¿verdad? Como bases, ¿verdad? Pueden estar y las proteínas, ellas
son tampones intracelulares, o sea, dentro de la célula, igual que el fosfato, ¿verdad? Entonces vemos aquí cuando están como componentes ácidos, ¿sí? Con el hidrogenión, ¿sí? La hemoglobina también, cuando vimos hemoglobina, vimos que tenía la capacidad de transportar hidrogeniones, ¿verdad? Se pueden unir a hidrogeniones, entonces ahí es cuando estaría como componente ácido, ¿sí? Y cuando no tiene el hidrogenión como componente básico, ¿verdad? Igual las proteínas pueden captar los grupos fosfato, pueden captar hidrogeniones, estos van a ser específicos dentro de la célula, intracelulares, ¿verdad? Y el bicarbonato, que ya conocemos bastante la fórmula, ¿verdad? Que puede ser precursor cuando está en su forma básica y sus precursores, el CO2 hidratado, ¿verdad? Disuelto en agua, que puede ser el ácido carbónico, formar el ácido carbónico. En su componente ácido sería la presencia, ¿verdad? En el plasma y que espontáneamente pues puede desprenderse del hidrogenión y convertirse en bicarbonato, que sería el componente básico. Entonces, nosotros, aunque igual están estos presentes, los importantes en el plasma sanguíneo que manejamos, vamos a ver la hemoglobina y el bicarbonato. Vamos a ver aquí el balance también hidroelectrolítico. Entonces, aquí vamos a empezar a ver los órganos y tejidos implicados en el mantenimiento del equilibrio ácido-base. Para manejar los tampones que hablamos, ¿verdad? Entonces, aquí van a estar implícitos el pulmón, ¿sí? Los eritrocitos, y aquí vemos el eritrocito, ¿sí? Los riñones también, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, todos estos son importantes órganos involucrados en el equilibrio ácido-base, ¿verdad? Y los eritrocitos como células, ¿verdad? Vamos a ver que los pulmones específicamente, recuérdense que estos son los encargados de controlar el intercambio de dióxido de carbono y del oxígeno, el oxígeno que inhalamos y el dióxido de carbono que expiramos, ¿verdad? Entre la sangre y la atmósfera, ¿verdad? El intercambio gaseoso. Entonces, este es principal, los pulmones, los que llevan a cabo esta función. Los eritrocitos también tienen la capacidad de transportar los gases entre, bueno, desde los tejidos hasta los pulmones y viceversa, ¿verdad? Y los riñones controlan la concentración de bicarbonato en el plasma, ¿sí? Y controlan eh, y excretan también el hidrogenión por la orina, ¿verdad? Hay también excreción en la orina. Aquí lo vemos de manera general y vamos a ver detallado cada uno de estos, ¿verdad? Pero sería la importancia. Recordando también aquí la participación de los tejidos. Cuando vemos la participación de los tejidos, lo vamos a ver ahorita adelante, es que los tejidos en general, el metabolismo que sucede dentro de los tejidos, el metabolismo, cualquier proceso metabólico, ¿verdad? Glucólisis, betaoxidación, va a tener como consecuente producción de CO2. Entonces, en los tejidos es donde se produce el CO2 en abundancia y otros hidrogeniones, ¿verdad? Componente que puede generar acidez, que puedan ser transportados, ¿verdad? Acá, si vemos los eritrocitos, tienen la capacidad de transportar el CO2, ¿sí? Lo diluyen en agua, se hidrata el CO2 y forma el ácido carbónico, ¿sí? Que sabemos que espontáneamente se puede convertir en bicarbonato y libera al mismo tiempo el hidrogenión. El bicarbonato, como vemos acá, puede irse hacia el riñón donde puede ser reabsorbido. Acá nuevamente sucede esta misma reacción, el bicarbonato, o sea, se convierte nuevamente en ácido carbónico, ¿verdad? Y puede liberar el hidrogenión. El bicarbonato nuevamente puede, de manera reversible, esta reacción, volver a regresar al plasma y el hidrogenión liberado ser excretado por la orina, ¿verdad? Acá vemos también el hidrogenión. Otra manera, si regresamos acá, de transportar el hidrogenión en los eritrocitos es que se puede unir a la hemoglobina. Sabemos que la hemoglobina, dijimos, también puede aceptar los hidrogeniones y puede transportarlos, ¿verdad? Acá vemos también el camino que puede tener el hidrogenión hacia el pulmón. Puede suceder la misma reacción
formar ácido carbónico, ¿verdad? Y de ahí nuevamente disolverse en CO2 y agua y liberarse el CO2 expirado, de manera expirada, ¿verdad? Entonces serían como distintos mecanismos en donde ellos van a participar, ahorita de manera general, igual los vamos a ver detallados. Ahorita en esta imagen lo que quería hacer énfasis era que la importancia de los pulmones en el intercambio gaseoso, ¿verdad? Los riñones en el transporte del plasma, ¿verdad? Y la excreción de hidrogeniones y los eritrocitos en el transporte de los gases de los tejidos a los pulmones, ¿verdad? Y viceversa. El sistema de amortiguación del bicarbonato. Bueno, este es el más importante. Es un sistema abierto y se conoce como sistema abierto porque es el que realmente tiene mayor potencial de amortiguación. Por eso es tan importante el bicarbonato. También aquí tenemos el CO2, ¿verdad? Dijimos, que es lo que expliqué anteriormente, el CO2 se produce en el metabolismo, ¿verdad? En todos los procesos del metabolismo del cuerpo para obtener energía, el CO2 se produce en el metabolismo, después se difunde a través de las membranas celulares, sale de los tejidos, como dice, y se puede disolver en el plasma, ¿verdad? El coeficiente de solubilidad del CO2 en el plasma es 0.23, ¿verdad? Es una constante, o 0.03 si se mide en milímetros de mercurio, que comúnmente nosotros lo medimos en milímetros de mercurio, las concentraciones como tales las vemos en milímetros de mercurio. Entonces se dice que a una presión de CO2 constante, ¿verdad? O normal, perdón, una presión de CO2 normal se considera que es cuando está a 5.3, ¿verdad? O el equivalente a 40 miligramos por milímetros de mercurio, perdón, 40 milímetros de mercurio. Este sería el dato que nosotros manejamos, como les digo yo, en milímetros de mercurio. La concentración del CO2 disuelto es la fórmula, entonces sería la constante, que sería 5.3 por 0.23, y nos puede dar un rango en milimoles, ¿verdad? 1.2 milimoles por litro. Y el CO2 se equilibra, como vemos acá, con el ácido carbónico, ¿sí? En el plasma. Sabemos que el CO2 se hidrata, ¿verdad? Se une al agua y se equilibra entonces convirtiéndose en ácido carbónico en el plasma. Este componente del tampón de bicarbonato es igual a la suma de ácido carbónico y CO2 disuelto. Este componente que nos da un equilibrio también en el componente del tapón bicarbonato. Es importante, ¿verdad? Porque ya sabemos que de aquí se obtiene el bicarbonato, ¿verdad? De manera espontánea. Explicamos un poco de lo que vimos anteriormente. Entonces vemos acá el sistema de amortiguación del bicarbonato. También aplicamos la ecuación de Henderson-Hasselbalch que describe el comportamiento del tapón bicarbonato, que es un poquito de lo que hemos venido describiendo. Entonces acá hablamos del pH sanguíneo. El pH sanguíneo está determinado por el cociente entre la concentración de bicarbonato, que es lo que estamos viendo acá. Miren, entonces el pH sanguíneo está determinado por el cociente entre la concentración de bicarbonato en plasma, que es la base, que explicando de una vez en términos, es el componente metabólico, ¿sí? Por eso agregué estos términos acá, y el CO2 disuelto. Aquí tenemos el CO2 disuelto por 0.23, que fue lo que vimos anteriormente, que este sería el componente ácido y que es el componente pulmonar, ¿verdad? Que su primario del equilibrio es pulmonar. Normalmente, entonces, a una presión de CO2 de 1.2 milimoles, ¿se recuerdan que habíamos hecho la concentración en milimoles? Lo colocamos acá. Entonces, normalmente a una presión de CO2 de 1 milimoles por litro, la concentración de bicarbonato es de 24 milimoles por litro, ¿verdad? Que es la base y este el ácido. El pK, entonces, del tampón de bicarbonato, metiendo las fórmulas, es de 6.1, ¿sí? Vamos a aplicar
esta ecuación, comúnmente vamos a ver que aquí va a estar la relación siempre de la base, que es el bicarbonato, 20:1, en relación a la concentración del ácido, ¿verdad? Que aquí nos lo da el CO2. Entonces, la relación siempre es 20:1, de una vez para ir aplicando y viendo las relaciones que va a tener al aplicar esta reacción. Entonces, ¿qué nos estábamos refiriendo en base a la fórmula? Nos dice el sistema de amortiguación, primero, que la proporción de las cifras, como les mencioné, siempre va a ser siempre 20:1, siempre dará un logaritmo 1.3. La suma de la constante 6.1 más 1.3 siempre va a dar un pH normal de 7.4. Oigan, esto es lo que nos da la relación 20:1 de la concentración de bicarbonato con la relación al CO2, siempre nos va a generar entonces un pH establecido de 7.4. Toda desproporción de la concentración del bicarbonato y de la presión de CO2, si se pierde esta relación 20:1, provoca la pérdida de equilibrio porque ya no será 1:3, ¿verdad? Y el pH entonces ya no va a dar este resultado con la fórmula, ya no va a ser de 7.4. Los problemas metabólicos van a modificar la cifra del numerador, que sería el bicarbonato. Por eso mencionábamos anteriormente que el componente metabólico es el bicarbonato, entonces se menciona los problemas metabólicos modifican la cifra del numerador, ¿ya? Que dijimos que el bicarbonato en lo normal era 24, y los problemas respiratorios modifican la cifra del denominador del CO2, que dijimos que teníamos la concentración de 1.2 milimoles, que sería el componente respiratorio. Entonces, principales componentes, ¿verdad?, del sistema amortiguador del bicarbonato para generar el pH normal, que es 7.4, digamos el neutro, que va entre 7.35 a 7.45, o el 7.4 que sería el promedio, serían principalmente el componente metabólico, que es el bicarbonato, partido el componente respiratorio, que es el CO2, ¿sí? El componente metabólico comúnmente está equilibrado por el riñón, ¿sí? Lo maneja el riñón, y el componente respiratorio está equilibrado por el sistema respiratorio, por los pulmones, básicamente. Entonces, el tampón bicarbonato, como dijimos, el pH de la sangre depende del cociente entre bicarbonato en el plasma y la presión parcial del CO2. Y como dije, el bicarbonato está controlado por los riñones, y mencionamos siempre los riñones y no dejamos atrás el eritrocito, por eso también se los coloqué aquí, porque los eritrocitos también, como ya hemos visto, tienen también el control del bicarbonato, también pueden producir bicarbonato, ¿verdad? Y el CO2 depende de la frecuencia respiratoria, ya sea que se eleve o disminuya la frecuencia respiratoria, y por eso es el componente respiratorio en el sistema amortiguador del bicarbonato. Y entonces, siempre hablando del mismo sistema de amortiguación del bicarbonato, en el plasma, vamos a colocarlo, la reacción. Estas reacciones ya las conocen ustedes, ¿verdad? ¿Qué reacciones se dan? Como hemos venido diciendo, el CO2 se hidrata, ¿verdad? Se dice se disuelve, pueden encontrar también esa palabra, se disuelve en agua, porque se hidrata, ¿verdad? Se une a una molécula del agua, esta es la primera reacción, y puede producir el ácido carbónico. ¿Sí? Esta sería la primera reacción. De ahí la segunda reacción, sabemos que el ácido carbónico espontáneamente, ¿verdad?, se separa y forma el bicarbonato y libera un hidrogenio. Ocurre muy lentamente. Esto puede ocurrir muy lentamente en el plasma. Los eritrocitos y las células de los túbulos renales tienen la capacidad de acelerar la primera reacción, o sea, de producir el ácido carbónico. Esto por acción de la anhidrasa carbónica, porque sabemos que tanto los eritrocitos pueden hacer esta reacción como también el riñón, ¿verdad?, las células renales, porque sabemos que esta misma reacción sucede en los riñones para invertir y volver a resintetizar el bicarbonato. Entonces, por medio de esta acción, los riñones controlan la concentración de bicarbonato en el plasma.
¿verdad? Por eso es que ellos, al utilizar o acelerar esta reacción, los riñones también son importantes, ¿verdad? Al acelerar la reacción, el control de la presencia del bicarbonato en el plasma, porque ellos pueden acelerar esta reacción, específicamente la A, para después de manera espontánea volver a liberar el bicarbonato, ¿sí?, al plasma, y el hidrogenión, se regresa se excreta por la orina. ¿Ok? Amortiguadores intracelulares. Acá, como les dije, estos son importantes, pero son dentro de la célula. Los nombramos, pero comúnmente manejamos comúnmente los del plasma, pero es importante conocerlos, ¿verdad? Entonces, amortiguadores dentro de la célula, mencionamos que eran las proteínas y los fosfatos. Y aquí vemos la importancia de estos en el intercambio del potasio. Entonces mencionamos aquí los eritrocitos, y cuando hay presencia de acidosis, y el eritrocito también, pero cuando hay presencia de alcalosis, y cómo cambia este intercambio de potasio también, que está involucrado en esto. Entonces, los tampones intracelulares son principalmente las proteínas, ¿sí?, que pueden ser aceptores de hidrogeniones, y los grupos fosfato, ¿verdad? Entonces, el ion hidrógeno del plasma, el ion hidrógeno, miren, puede penetrar a las células, ¿sí?, al interior de las células, y puede ser intercambiado por el potasio. Entonces, si el hidrogenión se acumula en el plasma, esto sería acá, si hay mucha producción, ¿verdad?, de hidrogeniones en el plasma, hay mucha cantidad, presencia de hidrogeniones en el plasma, y al mismo tiempo estos ingresan a la célula, esto va a producir salida de potasio al plasma, que es lo que nosotros llamamos el potasio elevado en el plasma, es sinónimo de hipercalemia, ¿sí? Y esto puede ser en la acidemia, porque cuando hay muchos hidrogeniones en el plasma, es lo que conocemos como acidemia, que es lo que les marqué acá. Esto puede llevar a que, como hay mucha presencia en el plasma del hidrogenión, ingrese a la célula y se intercambie con el potasio. Los aceptores o amortiguadores, ya vimos que pueden aceptar el hidrogenión, son las proteínas y los fosfatos intracelularmente. Disculpa, ¿me ibas a decir? No, esto es como correr para ti. ¿Ah? Esto es como correr para ti. ¿Sí? ¿Lo vas a hacer? No, nunca la Fran me dice que no estaba corriendo. Bueno. Ahí después hablamos porque ustedes lo ¿sí? Muy bien. Ahora con la siguiente parte, por el contrario, entonces, una deficiencia de hidrogeniones en el plasma sería alcalosis, ¿verdad? Hay bajo presencia de hidrogeniones en el plasma, que es sinónimo de alcalosis, puede llevar a disminución, entonces, del potasio, ¿verdad? Porque no hay intercambio, disminución en el plasma sanguíneo de la presencia de potasio, porque no hay intercambio, entonces el potasio está bajo, hay hipocalemia en el plasma sanguíneo. Entonces esto es cuando hay alcalosis. En nuestro caso directamente relacionado, como es nuestra paciente, que era una paciente con cetoacidosis diabética, o sea, una acidosis marcada, ella va a presentar hipercalemia, y nosotros vemos la hipercalemia marcada en nuestra paciente por la misma acidosis. De ahí vemos el control del CO2 por los eritrocitos. Les marqué 3 formas diferentes. Un segundo. Bueno, la anhidrasa carbónica es importante, ¿verdad? En el eritrocito fija el CO2 como bicarbonato. Ya sabemos la reacción que sucede, ¿verdad? Entonces sabemos cómo por medio de la anhidrasa carbónica los eritrocitos también pueden producir bicarbonato. Bueno, ¿cómo controlan el CO2 los eritrocitos? Transporte del CO2 por los eritrocitos, les coloco acá. En el metabolismo, como vimos en las células, en el metabolismo, en los tejidos, el humano puede producir CO2. Se dice que incluso 200 a 800 milímetros por minuto, ¿sí?
de CO2, es bastante CO2 lo que producen en el metabolismo. Mencionamos entonces que los eritrocitos pueden tomar, es el transporte, uno de ellos, ¿verdad? Ellos pueden aceptar, transportar el CO2 que es liberado por los tejidos, y el CO2 se disuelve en agua, ¿verdad? O se hidrata, ¿verdad? Y produce lo que conocemos como ácido carbónico, que ya sabemos que a su vez se disocia en bicarbonato y hidrogeniones, ¿verdad? Por lo que también se considera que el CO2, miren, genera grandes cantidades de hidrogeniones. Por eso también se puede decir que es un componente ácido, ¿verdad? Tiene la capacidad de producir bastantes hidrogeniones. En esto también mencionamos que la anhidrasa carbónica, sabemos que es la que hace esta reacción, convierte el 70% del CO2 producido en los tejidos, que es este primer paso que estamos viendo, en bicarbonato. Miren, que este bicarbonato puede ser transportado a los pulmones. Miren, entonces el 70% del bicarbonato que producen del CO2, ¿verdad? Que convierte el eritrocito en bicarbonato, el 70% de este CO2 puede ser transportado a los pulmones. Sabemos que esta misma reacción, bueno, vuelve a suceder en los eritrocitos, y el ion resultante de esta misma reacción, ¿verdad? El hidrogenión resultante, puede ser también amortiguado por la hemoglobina, ¿sí? Recuérdense que la hemoglobina también puede transportar hidrogeniones, entonces es aceptado por la hemoglobina, que también lo puede transportar. ¿Bien? Y liberar en los pulmones también. De ahí vamos a ver el componente. Ahorita solo estamos viendo en los eritrocitos y el CO2. Bueno, el bicarbonato se intercambia, este también es otro componente. Se recuerdan que de esta misma reacción tenemos otra vía del bicarbonato, porque vimos que el bicarbonato podía ir a los pulmones, pero también en los eritrocitos, o sea, en el plasma sanguíneo, otra forma que puede desplazarse el bicarbonato. El bicarbonato también se puede intercambiar con cloruro. Miren. Entonces es otra forma de intercambio del bicarbonato, otra vía que puede tomar. También es importante, aquí lo mencioné, entonces el bicarbonato también se puede intercambiar en el plasma con el espacio extracelular con cloruro. Miren, otra vía que puede tomar. De ahí el 20% se transporta unido a la hemoglobina como grupos carbamino. No se los puso acá como grupos carbamino, pero recuérdense que también la hemoglobina, dijimos que también tiene la capacidad de transportar el dióxido de carbono unidos directamente a la hemoglobina, pero se une como grupos carbamino, ¿verdad? Entonces, 20% no entra a todas estas reacciones, sino que se puede unir directamente a la hemoglobina como grupos carbamino y así es transportado. Y de ahí se menciona que el 10% de todo el CO2 que se produce viaja disuelto en el plasma, ¿sí? Entonces aquí vemos toda la vía que puede tener el CO2, porque estamos hablando del transporte del CO2 en los eritrocitos. En general dijimos 70% del CO2 que se produce se convierte en bicarbonato y se transporta a los pulmones. 20% puede ser transportado unido a la hemoglobina como grupos carbamino y el 10% puede viajar disuelto, ¿verdad? También ahora ya en los pulmones, ¿verdad? Acá, cuando llega a los pulmones la presión de O2, que es muy elevada, ¿se recuerda? Esto lo hemos hablado en las clases anteriores, como en la presencia de la PO2 en los pulmones es tan elevada, va a facilitar que la hemoglobina suelte el CO2 que transporta, ¿sí? Entonces, esto es lo del efecto Halden, ¿verdad? Entonces, se libera el CO2 porque hay más PO2, ¿verdad? Más elevada, la hemoglobina suelta el CO2, el cual se va a liberar, ¿verdad? De manera, al expirar, ¿verdad? Al exhalar, se va a eliminar el CO2 y como hay mayor PO2, la hemoglobina va a captar el oxígeno, ¿verdad?
También la hemoglobina puede liberar, esto es el dato que estábamos viendo acá, la hemoglobina libera su hidrogenión que reacciona con el bicarbonato. Sabemos que es de esta reacción, aquí tenemos el hidrogenión, la hemoglobina también la podía transportar, ¿verdad? Reacciona con el bicarbonato, ¿sí? Formando también nuevamente ácido carbónico, puede formarlo de manera reversible, que, okay, esto es acá, que a su vez también libera CO2 y agua. Entonces acá también podemos ver que la hemoglobina libera su hidrogenión, que venía de esta reacción, puede reaccionar con el ácido carbónico y nuevamente entonces puede ser liberado de esta manera el CO2 de manera aspirada y el agua, ¿no? Hay otros pasos, dice que también se generan cantidades sustanciales de ácidos inorgánicos como consecuencia de que el CO2 se disuelva, ¿verdad? El CO2 que se produce en el metabolismo se disuelve, puede generar otros ácidos inorgánicos producidos del metabolismo oxidativo energético, ¿verdad? Y al combinarse con el agua y también del metabolismo de aminoácidos sulfurados y fosforados. Entonces, ¿cuáles son los que se pueden producir? Dice, uno de estos es el ácido láctico, que comúnmente el ácido láctico es el resultado de la glucólisis anaerobia, ¿sí? Entonces también se puede producir el ácido láctico, que sería un componente ácido que también puede generar acidez, porque estamos hablando acá de que se produce de la glucosis anaerobia. Recuérdense que en nuestro paciente también se puede relacionar, les hacen una pregunta ahí hacia la producción del ácido láctico, ¿por qué se puede generar una glucólisis anaerobia, ¿verdad? Porque el paciente está hipovolémico, tiene hipoperfusión, hay hipoxia, ¿sí? Entonces también puede haber en algún momento producción de lactato. El lactato es un componente también que puede generar acidez en el plasma sanguíneo y que ayuda todavía a que se complique un poco más si hay presencia de este en la sangre a una acidosis metabólica. Y de ahí los cuerpos cetónicos, que estos son los que directamente están en nuestro paciente, ¿verdad? Aquí no pusimos ejemplo, pero los cuerpos cetónicos se asocian a exceso de beta-oxidación, ¿verdad? De ácidos grasos, y entonces esto es secundario a una descompensación diabética, que es el caso específico de nuestro paciente. Entonces, los cuerpos cetónicos también van a dar, son componentes que van a generar acidez, ¿verdad? En la sangre, acidemia y por consiguiente un desequilibrio ácido-base y una acidosis metabólica, como otros componentes que pueden desequilibrar el equilibrio ácido-base, ¿verdad? Entonces aquí vemos el ácido láctico y los cuerpos cetónicos como mejores ejemplos, ¿verdad? Y también otros que se puedan ir formando, como dijimos, por la misma disolución del CO2, ¿verdad? Que se produce en el metabolismo. Entonces, nuevamente acá tenemos que los pulmones, ya esto ya lo hablamos, controlan el intercambio de gaseoso en el aire atmosférico, ¿sí? El CO2 que se genera en los tejidos, porque estos son los tejidos, ¿sí? Es transportado al plasma como bicarbonato. La hemoglobina, ¿sí? Del eritrocito amortigua el hidrogenión y contribuye al transporte del mismo, ¿sí? Al transporte del CO2. Esto es como un resumen de todo lo que hablamos. Y aquí viene el otro componente, el último, que no hemos mencionado, que son los riñones, ¿verdad? Que estamos viendo que los riñones reabsorben el bicarbonato, ¿verdad? Este va a ser filtrado en los túbulos proximales y acá se va a generar nuevo bicarbonato, específicamente donde se genera o se resintetiza el bicarbonato sería en los túbulos distales. Aquí, entonces, nuevamente cuando se resintetiza va a ser nuevamente regresado, retornado al plasma y el hidrogenio
sí se libera la excreción urinaria a partir de los túbulos distales. Entonces, cuando hablamos aquí de los trastornos del equilibrio ácido-base, tenemos la acidosis, ¿sí? Y tenemos la alcalosis. Y entonces ya habíamos visto que el pH se determina entre el cociente del bicarbonato y la presión de CO2, ¿verdad? Entonces, si hay una disminución del pH, ¿sí? Por pérdida de la relación tanto del bicarbonato como del CO2, se puede generar una acidosis, ¿sí? Proceso que da lugar a disminución del pH en la sangre por aumento de hidrogeniones, ¿verdad? Y alcalosis es el proceso que da lugar a un aumento del pH en la sangre por disminución de hidrogeniones. Entonces, acá vamos a ver de componentes respiratorios, ¿sí? Y componentes metabólicos. Si hay disminución del pH, ¿sí? Entonces vamos a hablar de que es una acidosis. El componente respiratorio que puede aumentar la acidez, ¿sí? O puede disminuir el pH, sería, si es respiratorio, la CO2. Entonces, si esta se eleva, si se eleva la concentración del CO2, va a disminuir el pH, ¿sí? Respiratoriamente, si este es el componente respiratorio. Cuando mencionamos que es un componente metabólico, ¿qué va a hacer que disminuya el pH? La disminución del bicarbonato. Entonces, este sería el componente metabólico. Si lo vemos entonces en el caso de la alcalosis, el componente respiratorio que va a afectar esta relación y que hace que aumente el pH sería que la CO2 esté disminuida. Este sería el componente respiratorio, estaría disminuido. Y que esté aumentado el bicarbonato, que sería el componente metabólico, entonces va a alterar el pH sanguíneo elevándolo. ¿Sí? Acá más que todo lo que les puse, bueno, un aumento primario de la CO2 o una disminución en el bicarbonato, que es lo que está acá, lleva a acidosis, ¿verdad? Que es lo que marqué acá. Aumento primario de CO2 y disminución de bicarbonato, acidosis, ¿sí? La disminución de la CO2, acá, o el aumento del bicarbonato, alcalosis, ¿sí? Si el cambio primario afecta a la CO2, es respiratorio, pero si el cambio primario afecta directamente el bicarbonato, se considera metabólico. Intervalos de referencia que utilizamos en gasometría arterial. ¿Se recuerdan? Comúnmente hemos hablado que se pueden tomar muestras de la presencia de gases que nos ayudan a ver el equilibrio entre ácido y base, tanto arterial como venoso. Pero importantes es verlo, o comúnmente se consideran confiables si lo tomamos de una arteria, ¿sí? Porque por el mismo intercambio gaseoso y porque también estamos midiendo la presencia de la presión de oxígeno y de CO2, ¿verdad? Y el pH, que es tan importante, pero vemos aquí, miren, es bastante parecido venoso y arterial, entonces tomamos los dos datos acá. Comúnmente en medicina siempre vamos a manejar los arteriales. Cuando pedimos una gasometría, tiene que ser arterial. El potencial o la concentración de hidrogeniones, miren, arterial, 35 a 45 y igual en sangre venosa. Esto no hay diferencia, es igual en ambos y estos serían los rangos normales de la concentración de hidrogeniones. El pH también, miren, 735, 745, en ambos es igual el rango que tenemos que establecer. La presión de CO2, la que comúnmente se maneja en medicina, esta es la presión constante, pero comúnmente manejamos en milímetros de mercurio.
que es entre 35 y 45. Y aquí sí hay diferencia, miren, en la venosa 36 a 50. Entonces, comúnmente, cuando hacemos una evaluación, nos regimos a los datos arteriales, igual que la presión de O2. Miren, en milímetros de mercurio, que es la que nosotros manejamos comúnmente y es como nos la dan cuando nosotros requerimos estos laboratorios o sacamos estos laboratorios, de 79 a 101 milímetros de mercurio. Miren, en la venosa esto sí va a ser muy diferente, ¿verdad? Si estos rangos estuvieran en la arterial, el paciente estuviera hipóxico, ¿verdad? Con hipoxemia. Pero estos serían los rangos en arteria y el bicarbonato 23 a 30 milimoles por litro. Miren, que casi no varía, ¿verdad? Es algo, un límite muy corto en la venosa, pero siempre nos regimos nosotros en la arterial, ¿verdad? Entre estos rangos, la presencia de bicarbonato en el plasma serían los rangos normales en plasma, en sangre arterial. Muy bien, hablamos entonces de la función del pulmón. Ya sabemos que los pulmones proporcionan el oxígeno necesario para el metabolismo tisular y la eliminación del CO2, ¿sí? Ellos proporcionan oxígeno y eliminan CO2. El intercambio gaseoso tiene lugar en los alvéolos, ¿verdad? Que es parte de la estructura anatómica del pulmón. El centro respiratorio, ¿por qué es tan importante el centro respiratorio para el equilibrio ácido-base? En el centro respiratorio lo ubicamos en el bulbo raquídeo, ¿sí? El bulbo raquídeo tiene quimiorreceptores. Estos quimiorreceptores son sensibles a la presión de CO2, ¿sí? Y no solo a la concentración de CO2, sino también al pH, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Si aumenta la presión de CO2 o disminuye el pH, se activa y genera mayor ventilación. Es cuando hablamos que se aumenta la frecuencia respiratoria, ¿sí? Para disminuir la concentración de CO2, lavar el CO2, sacar el CO2 por medio de la aspiración y poder elevar el pH, porque está muy bajo el pH. Entonces, ¿cuándo se activa el bulbo raquídeo, que es el centro respiratorio? Cuando hay mayor concentración de CO2 y menor pH, ¿sí? Ahora, de manera contraria, en los cuerpos carotídeos, estos están en el callado aórtico, ¿sí? Aquí hay sensores que ante la hipoxia, o sea, una PO2 baja, 60 milímetros de mercurio, son los rangos que nosotros manejamos en milímetros de mercurio. ¿Se recuerdan? Aquí hay hipoxia. Entonces, ellos, los cuerpos carotídeos, asumen el control ventilatorio, ¿sí? Y esto se llama estímulo hipóxico, ¿verdad? Pero esto está relacionado, si se dan cuenta, a la concentración de PO2. O sea, los cuerpos carotídeos se activan, toman el control respiratorio cuando hay hipoxia, disminuida la PO2, ¿verdad? Entonces, esto se denomina estilo hipóxico. Al contrario, acá vieron que el centro respiratorio central en el bulbo raquídeo es sensible a la concentración de CO2 y pH disminuido, ¿sí? Bueno, en condiciones patológicas sucede primero la hipoxia, ¿sí? O sea que son más sensibles estos y estos pueden activarse primariamente en respuesta a una hipoxia. Y cuando se activa ya el bulbo raquídeo es cuando hay hipercambia, o sea, aumento del CO2, ¿ya? El CO2 está elevado, pero cuando ya se activan esto está indicando gravedad, ¿sí? Al activarse el central nos indica que es una patología o algo que está alterando el sistema ácido-base, que es grave. Entonces, aquí tenemos, miren, el oxígeno, el CO2 y el control de la respiración. Entonces, la ventilación y la perfusión, ¿verdad? Pulmonares. La ventilación se da en el mecanismo mecánico, digamos, ¿verdad? Que se dé el proceso de inhalar, expirar, ¿verdad? Eso es a lo que nosotros mencionamos el mecanismo mecánico ventilatorio. Y la perfusión es específicamente, o sea, de nada sirve que inhalemos y exhalemos si no hay oxígeno y no se está perfundiendo, o sea, no está ingresando el oxígeno y no se da el intercambio
pulmonar, ¿verdad? Entonces aquí la diferencia entre que puede haber una adecuada ventilación pero una mala perfusión, o puede haber una inadecuada ventilación y una inadecuada perfusión, o al contrario, ¿verdad? Porque alguna puede estar buena y adecuada y la otra alterada y viceversa, ¿verdad? Entonces, los dos son importantes. Tanto la ventilación y la perfusión pulmonar son los principales factores que van a controlar el intercambio gaseoso, ¿verdad? Que como dijimos, importante, el intercambio se lleva a cabo específicamente en los alveolos, ¿verdad? Ya sabemos que es la entrada de oxígeno y la salida del CO2. La CO2, la presión de CO2, dijimos que afecta la frecuencia ventilatoria por la activación de los quimiorreceptores centrales en el tronco encefálico, ¿verdad? Que fue lo que mencionamos, ¿sí? Alta presencia de CO2 activa el centro respiratorio central, los quimiorreceptores centrales en el bulbo raquídeo, en el tronco del encefálico, ¿sí? Que sería esto. Y también la presencia, en los cambios de la PO2, ¿verdad? Específicamente hipoxia, CO2 bajo, ¿miren? Va a afectar los sensores carotídeos. ¿Se recuerdan que dijimos? Que estaban en el callado aórtico. Entonces es una manera de controlar el oxígeno y el CO2, ¿no? Siempre hablando de la función del pulmón. Bueno, ¿qué enfermedades o patologías pueden comprometer la función tanto ventilatorio como de perfusión, ¿verdad? En el pulmón? Bueno, pueden haber deformidades de la caja torácica, puede existir un trauma o un colapso pulmonar, un enfisema pulmonar. Cuando hablamos de enfisema pulmonar, estamos hablando de que los alvéolos están destruidos. Puede haber una síntesis inadecuada de surfactante, colapso alveolar. Esto es sinónimo de síndrome de dificultad respiratoria. Puede ser importante la síntesis inadecuada del surfactante en los recién nacidos, en los neonatos prematuros, ¿verdad? Y esto genera un colapso alveolar, que el alveolo no pueda insuflar y cerrarse, abrirse y cerrarse, sino colapsan y se quedan cerrados, digamos, síndrome de dificultad respiratoria. De ahí obstrucción de la vía aérea, algún agente extraño, ¿verdad? Que se trague y vaya a la vía aérea. Asma es cuando hablamos de constricción de los bronquios. También alteraciones de la elasticidad del pulmón, que puede haber una disfunción en el diafragma o los músculos intercostales. Edema pulmonar, cuando hablamos de edema es presencia de líquido en los alveolos. Efectos en el control neuronal, ¿verdad? Si es central, puede ser parálisis pulmonar, pero esto es neurológico. Perfusión pulmonar afectada por problemas circulatorios como shock, miren, shock, insuficiencia cardíaca, cáncer, ¿verdad? Entonces todos estos pueden alterar el sistema de control del pulmón, ¿verdad? La ventilación y la perfusión. Yo creo, aquí no les puse, yo creo que aquí iba también, les iba a poner que afectan problemas circulatorios, incluso la deshidratación o la hipovolemia, que esto es como va asociado muy bien a shock, ¿verdad? Porque podemos hablar shock hipovolémico. Entonces esta sería una causa, así directamente relacionada con nuestra paciente, hipovolemia, ¿verdad? Shock hipovolémico, la paciente con diabetes mellitus que ya estaba presentando cetoacidosis diabética, estaba en un shock hipovolémico por deshidratación, ¿verdad? Entonces, acá hay mala circulación por la misma hipovolemia y por tanto un shock porque igual va a llevar a hipoperfusión. Un poquito relacionándolo al caso, bueno, siempre la eliminación del CO2 de los tejidos, esto ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Lo que pasa es que al principio igual se los puse como introducción de manera resumida, pero igual lo íbamos viendo paso a paso. La eliminación del CO2 de los tejidos. Entonces dijimos que el bicarbonato, ¿verdad?, que era producido en eritrocitos, se puede mover al plasma sanguíneo con el cloro. Esto acá está. Miren por qué dijimos también que el bicarbonato que se produce en los eritrocitos, ¿se recuerdan? Dijimos que también puede existir un intercambio con el cloro, ¿sí?
el 70% del CO2, ya habíamos mencionado, se convierte a bicarbonato. Esto también lo habíamos mencionado, del CO2 que se produce en eritrocitos. ¿Sí? El CO2, 70%, se convierte en bicarbonato. 20%, miren, dijimos que se puede, del CO2 se puede unir a la hemoglobina, ¿se recuerdan? Como grupos carbamino. Aquí sí está en la imagen, miren, que antes no lo habíamos visto, como grupos carbamino, y 10% puede estar solo disuelto, miren, solo puede estar disuelto en el plasma. Ya que este también ya lo habíamos mencionado, solo esta imagen es un poco más específica de cómo eliminamos el CO2 de los tejidos, ¿sí? Sabemos que todo este CO2 se produce acá, en los tejidos, 70% se convierte en bicarbonato, también una parte se puede intercambiar con el cloro del bicarbonato y el 20% se une a hemoglobina como grupos carbamino y 10% se disuelve en el plasma. También la excreción entonces acá del CO2 en el aire expirado. Entonces aquí tenemos en los pulmones la mayor, ¿se recuerdan que habíamos dicho, verdad? En los pulmones hay mayor presión de O2, ¿sí? Entonces esto va a facilitar que cualquier porcentaje de CO2 que llegue a los pulmones, entonces sea, si es unido el CO2 a hemoglobina, entonces se disocia, ¿verdad? Se separa de la hemoglobina y puede ser expirado porque hay más presión de O2, es lo que mencionamos que era el efecto Halden. También la hemoglobina puede liberar el hidrogenión y producir CO2 más agua, ¿verdad? Esta es la reacción que se produce acá, ¿verdad? Cuando llega acá, la hemoglobina también libera el hidrogenión, produce CO2 y agua. El CO2 ya sabemos que va a ser siempre eliminado y aspirado, ¿verdad? Esto también ya lo habíamos mencionado. Y aquí vamos a ver los efectos de la perfusión y la ventilación pulmonar. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos visto que podía existir una mala ventilación, pero una adecuada perfusión, una adecuada ventilación, pero una mala perfusión? Entonces, se menciona, y aquí se los relacioné, viendo cómo está la presión de oxígeno alveolar, la presión de CO2 alveolar, la presión de oxígeno en la arteria y la CO2 en la arteria. Entonces solo vamos a ver cómo está en el plasma sanguíneo el PO2 y el CO2, comparándolo a cómo está en los alvéolos. Y así podemos nosotros determinar cómo está la ventilación o la perfusión. Entonces, cuando hablamos de que hay mala ventilación pero adecuada perfusión, entonces dice, cuando se colapsan algunos alvéolos pulmonares y se vuelve incapaz de intercambiar gases. Algunas partes del pulmón están bien perfundidas, pero mal ventiladas. O sea, es este caso. Entonces, cuando es este caso, comúnmente se refiere que la sangre está pobre en oxígeno y este efecto se le conoce como cortocircuito, cuando está relacionado directamente a esto. ¿Y qué sucede comúnmente? El oxígeno alveolar está disminuido, el CO2 está aumentado, miren, el oxígeno en el plasma, en la arteria, va a estar disminuido, la CO2 en la arteria puede estar normal, y comúnmente donde se está acumulando es en el alveolo, ¿verdad? Es incapaz del intercambio gaseoso. Hay mala ventilación, pero hay adecuada perfusión, ¿verdad? Porque por la presencia del CO2. De aquí hablamos de que es el contrario, hay una adecuada ventilación, pero una mala perfusión. ¿Cuándo se da esto? Cuando la ventilación es adecuada, como decimos esto, pero la perfusión es deficiente. No hay tampoco intercambio de gases. Una parte del pulmón específicamente se comporta como que no tuviera alvéolos, como que no existieran los alvéolos. Y entonces se dice que es un espacio muerto fisiológico, ¿verdad? Donde no, específicamente no hay alvéolos, ¿verdad? Se considera un espacio muerto fisiológico. Acá, ¿cómo está la presencia de los gases? Miren, en los alvéolos el
el oxígeno sí ingresa, puede estar aumentado, ¿verdad? El CO2 está disminuido específicamente en los alvéolos y si se dan cuenta solo está al contrario. El oxígeno arterial está disminuido y la presencia de CO2 en la arteria está aumentada, ¿sí? Entonces sería como yo acá, algunos como contrarios, ¿verdad? Donde nos indican la diferencia cuando hay mala ventilación y adecuada perfusión y el contrario, adecuada ventilación y mala perfusión, que sería el trabajo que tendría que realizar los alvéolos específicamente en la función pulmonar. Ahora la función del riñón. Sabemos que la función del riñón es la excreción de los hidrogeniones, ¿sí? ¿Sí? Él puede regular la excreción del hidrogenión. ¿Cómo lo hace? ¿Verdad? Lo puede hacer por reabsorción tubular del bicarbonato. Entonces sabemos que en los primeros pasos en el equilibrio ácido-base de funciones del riñón puede reabsorber, ¿verdad?, el bicarbonato. Es en el túbulo proximal. Esto se da en el túbulo proximal. De ahí, el segundo paso sería la regeneración del bicarbonato, ¿verdad? Regeneración de bicarbonato gastada en la neutralización del ácido fijo, mediante la eliminación del hidrogenión. La eliminación del hidrogenión se va a dar en el túbulo distal, ¿sí? Como si hay acidosis, el bicarbonato se puede estar agotando en el plasma sanguíneo. Esto es el encargado de regenerar el bicarbonato, ¿verdad?, para poder lograr el equilibrio ácido-base. Y también no solo lo reincorpora al plasma sanguíneo, sino que también elimina los hidrogeniones resultantes de esta reacción, ¿verdad?, para cuando se produzca el bicarbonato. Esto se da en el túbulo distal. Para eliminar el exceso de hidrogeniones por la orina se combinan con tampones intratubulares, o sea, que están presentes en los túbulos renales, como lo son, ¿se recuerdan que dijimos los que son intracelulares? Bueno, un ejemplo serían los fosfatos y aquí también está el amonio. El hidrogenión se puede unir a fosfatos y amonio, esto en los túbulos renales, y así se logra el exceso de hidrogeniones. Entonces, esto sería de manera resumida los pasos, ¿verdad? 1, reabsorción tubular del bicarbonato, regeneración de bicarbonato en los túbulos distales y eliminar el exceso de hidrogeniones. Entonces, básicamente, de manera resumida, esta es la función del riñón. No sé, con su papá. No sé, pregúntale a usted. No sé. Lo que ustedes quieran. Sí, está bien. Perdón. Entonces, vamos al primer paso. De los 3 que vimos anteriormente, vamos a ver la reabsorción de bicarbonato en el riñón. ¿Cómo se da la reabsorción de bicarbonato en el riñón? Entonces, aquí interviene el filtrado glomerular, ¿verdad? En el filtrado glomerular, ahí se selecciona y se obtiene el bicarbonato. Es filtrado, como dice, a través del glomérulo y se reabsorbe específicamente en el túbulo proximal, que es lo que estamos viendo acá. Pasa el filtrado glomerular, se reabsorbe en el túbulo proximal el bicarbonato, ¿verdad? Ya dentro, en la luz tubular, ¿verdad?, en la luz sería dentro del túbulo proximal, el bicarbonato se va a unir al hidrogenión, se combina con el hidrogenión, miren. Posteriormente, entonces ya sabemos que de esta combinación se puede, porque es reversible, ¿verdad? Es como las reacciones que ya nos tenemos que saber como en la punta de la lengua, ¿verdad?, de memoria. Vamos a producir entonces el ácido carbónico. El ácido carbónico, entonces, ¿qué se forma? Se convierte después, se disuelve, miren nuevamente, esta es la reacción inversa, en CO2 y agua, ¿verdad? Es todo lo que hemos visto de manera inversa. Se convierte en CO2 y agua por una anhidrasa carbónica que está en la membrana luminal, ¿sí? Entonces, el CO2 se puede difundir en el interior de las células, ¿sí?, donde la anhidrasa carbónica intracelular
lo convierte nuevamente a bicarbonato. Esto puede ser de manera, esto es nuevamente reversible, ¿verdad? Puede convertirse nuevamente a bicarbonato, ¿sí? Que se puede disociar nuevamente en hidrogenión, ¿verdad? En ácido carbónico y después a bicarbonato, que ya sabemos que cuando esto sucede espontáneamente se disocian hidrogeniones y bicarbonato, ¿sí? El bicarbonato puede ser regresado al plasma, ¿sí? Esto es lo importante. Entonces, por eso hablamos de la resíntesis, ¿verdad? De manera inversa, nuevamente, el CO2 se vuelve a hidratar, se convierte en ácido carbónico, nuevamente en bicarbonato. El bicarbonato pasa al plasma, es regresado al plasma, y aquí es donde viene la capacidad del riñón del hidrogenión. Miren, el hidrogenión es devuelto también al plasma, es segregado nuevamente al túbulo y puede ser nuevamente ir al filtrado glomerular y nuevamente poder tener la capacidad de captar más bicarbonato, ¿sí? En este momento, o sea, en el túbulo proximal, si se dan cuenta, aquí no hay excreción del hidrogenión, solo se está todo reutilizando, ¿sí? Porque este bicarbonato puede ser retornado al plasma sanguíneo, al igualmente el hidrogenión puede regresarse al plasma sanguíneo, pero para recaptar más bicarbonato y que vuelva a suceder este mismo proceso, ¿sí? Entonces, es importante lo que dice aquí, que en este momento no hay excreción neta de hidrogeniones. Aquí todo se está reutilizando. Tanto el bicarbonato se repone, como el hidrogenión se vuelve a utilizar para volver a captar más bicarbonato, ¿sí? Vuelve a captar más bicarbonato y vuelve a darse el mismo ciclo. Nuevamente. Ahora sí vamos a ver la excreción del hidrogenión. Entonces, ¿qué pasa con el hidrogenión? El amoníaco, aquí viene la participación del amoníaco, por eso les puse primero el amoníaco. Esta reacción pues ya la conocemos antes, de dónde se genera. El amoníaco es la participación de la enzima glutaminasa, por eso están estas reacciones aquí, transforma glutamina en ácido glutámico. Esto, ahorita, la excreción del hidrogenión básicamente va a ocurrir en los túbulos distales del riñón, ¿sí? ¿Qué va a suceder acá? Entonces vemos acá que el hidrogenión más amoníaco, ¿sí? Y vemos acá el hidrogenión más amoníaco producen amonio. El amonio sí es ya excretado por la orina, ¿sí? También el hidrogenión, es lo que estamos viendo acá, es amortiguado también por grupos fosfato, ¿sí? La excreción entonces diaria de hidrogeniones se dice que es de 50 milimoles. No, yo quiero carpaccio. Ok. La formación del amoníaco, ya sabemos que es un proceso del hígado, ¿verdad? Y la captación entonces de los hidrogeniones para la excreción renal y se da en los túbulos distales específicamente y ya la excreción como tal en el filtrado glomerular, ¿verdad? Porque tiene que pasar por el filtrado glomerular para que se dé la excreción final del amonio, ¿verdad? Unido, entonces el amonio es el amoníaco unido con el hidrogenio o también el grupo fosfato, ¿verdad? Unido al hidrogenio. Estos dos ya son excretados por la orina, entonces son mecanismos por los que se puede excretar el hidrogenio. Entonces, de todo lo que hemos visto, ¿verdad? La pérdida del equilibrio ácido-base, dice, el pulmón y el riñón trabajan de modo concertado para reducir al mínimo los cambios del pH plasmático. Trabajan en conjunto, el pulmón y el riñón, y pueden compensarse cuando se producen problemas. O sea que el
pulmón ayuda al riñón y el riñón al pulmón. Si se modifica la concentración de bicarbonato en plasma, que es el componente metabólico, esto también ya lo mencionamos, cambia la cifra del numerador de la ecuación. ¿Recuerdan? Que la proporción era 21. Y si se modifica la concentración de CO2, que es el componente respiratorio, también cambia la cifra del denominador, que sería el CO2, ¿verdad? Cambiando la relación. Entonces, si el cociente de esta relación aumenta, ¿verdad? Hay mayor concentración de bicarbonato en relación a la de CO2, se genera alcalosis. Y si baja la relación, ¿verdad?, de esta y hay menor concentración de bicarbonato en relación a la de CO2, se genera acidosis. Comúnmente, si hay acidosis respiratoria, existe, si se dan cuenta, aquí estamos hablando de acidosis respiratoria. Existe una hipoventilación alveolar primaria, ¿sí? O sea que el componente primario es pulmonar, una hipoventilación alveolar primaria. ¿Qué pasa acá? El CO2, la presión de CO2 aumenta, está arriba de 40 milímetros de mercurio, y como es acidosis, el pH está bajo, 7.35. Esto es importante. Alcalosis respiratoria. ¿Ven? Alcalosis y el componente es respiratorio. Entonces aquí existe una hiperventilación alveolar primaria. ¿Qué cambios conlleva? La PCO2 puede estar disminuida por la hiperventilación, menor de 40 milímetros de mercurio. El pH es mayor de 7.45. ¿Sí? Está elevado porque es alcalosis, pero con componente respiratorio. Seguimos viendo siempre acidosis, entonces se menciona que es descompensada cuando la cifra de pH es baja, menor de 7.4. O sea, si hay alteración del pH es una acidosis descompensada, ¿sí? Si está compensada quiere decir que el pH es normal, pero la cifra del bicarbonato o del CO2 total es anormal, ¿sí? Si solo está alterado el CO2, el componente respiratorio o el bicarbonato, pero no se ha alterado el pH, ¿sí? Se dice que es una acidosis compensada. Si ya hay alteración del pH, es descompensada. Como en nuestro caso, nuestra paciente cetoacidosis diabética es descompensada, ¿verdad? Porque estaba ya alterado el pH. Cuando es alcalosis descompensada, cuando la cifra de pH es alta, o sea, hay alteración del pH, el pH está elevado, y es compensado cuando el pH está normal, pero sí está alterado el bicarbonato o el CO2. ¿Sí? Sería una diferencia, ¿verdad? Entonces, solo cuando ya se altera el pH es cuando se menciona que está descompensado. También, bueno, acidosis metabólica, cuando la alteración reduce la cifra del bicarbonato, que es el numerador, ¿verdad? Componente metabólico, el bicarbonato. Acidosis respiratoria, cuando la alteración eleva la cifra del CO2 disuelto, que es el denominador. ¿Sí? Todo esto también ya lo hemos ido mencionando, ¿verdad? Alcalosis metabólica, cuando la alteración eleva la cifra del bicarbonato, porque el bicarbonato es el componente metabólico. Alcalosis respiratoria, cuando la alteración disminuye la cifra del CO2 disuelto, ¿sí? Que es el componente respiratorio. Muy bien. Entonces, acidosis metabólica y respiratoria mixta. Bueno, comúnmente nosotros vemos estos datos, y es lo que les he ido preguntando,
Si es acidosis metabólica, si es acidosis, el pH está disminuido, ¿verdad? Si es acidosis metabólica, el componente primario es el bicarbonato, va a estar disminuido, es el cambio primario. Pero la presión de CO2 también está disminuido, pero por compensación respiratoria, ¿sí? Se activa el centro respiratorio, ¿sí? Que controla el centro respiratorio y necesitamos que disminuya el componente ácido respiratorio y por compensación entonces se eleva la frecuencia cardíaca y disminuye la presión de CO2. Ahora, cuando es acidosis respiratoria, el pH también está disminuido porque es acidosis, la presión de CO2, que es el cambio primario, tiene que estar aumentada porque es la que da la acidez, ¿sí? Y el bicarbonato es el que viene a tratar de compensar. Esto lo hace el riñón. Se eleva el bicarbonato tratando de elevar el pH porque está disminuido. Entonces, compensatoriamente, el bicarbonato tiene que estar elevado. Esto si hay un buen funcionamiento renal, ¿sí? El riñón tiene que tratar de elevar el bicarbonato para compensar la acidosis respiratoria. Ahora, acidosis respiratoria y metabólica mixta, esto es como más complicado, ¿verdad? Del pH hay gran disminución, hay aumento de la presión de CO2 en acidosis respiratoria, esto marca la acidosis respiratoria, y hay disminución del bicarbonato, acidosis metabólica, ¿sí? Esto sería mixto, si se dan cuenta. Esto podría ser un cuadro que podría estar presentando nuestra paciente. Comúnmente yo creo que no lo colocaron, vieron los datos del bicarbonato porque esto es más complejo, porque también podría haber tenido el bicarbonato disminuido y presentando una acidosis metabólica y también una acidosis respiratoria, pero eso es más complicado. Comúnmente nosotros miramos esto, pero pueden existir pacientes que están tan críticamente enfermos que puedan presentar un desequilibrio ácido-base mixto, ¿verdad? Con componente respiratorio y metabólico. Pero esto nos indica que está muy, muy grave el paciente. Bueno, lo mismo acá, es nuevamente el ejercicio, miren, muestra de sangre arterial. Bueno, el pH, ¿sí? Este es el marcador importante. Si está menor de 7.4, es acidosis, ¿sí? Si es componente metabólico, el bicarbonato es el que está disminuido, menor de 24, dice aquí mil equivalentes. Y compensatoriamente entra el sistema respiratorio, ¿verdad? Y disminuye su presión de CO2, tiene que estar menor de 40, aumentando la frecuencia respiratoria. Ahora acá, al otro lado, siempre marcando que es acidosis, pH menor de 7.4, si su componente primario es respiratorio, comúnmente la PCO2 está mayor de 40 milímetros de mercurio y compensatoriamente el riñón viene a compensar, ¿sí? Reabsorbiendo y volviendo a liberar bicarbonato al plasma, entonces eleva el bicarbonato, tiene que estar mayor de 24, ¿sí? Compensatoriamente. Acá al otro lado, entonces pH, esta es en arterial, ¿verdad? Mayor de 7.4 es una alcalosis. Si es metabólico, el componente primario, el bicarbonato es el que está mayor de 24, y compensatoriamente la respiración, el componente respiratorio, tiene que elevar, ¿verdad?, la presión de oxígeno a más de 40 milímetros de mercurio, ¿sí? Aquí disminuye la frecuencia respiratoria para poder almacenar todo el CO2 posible y que no se exhale de manera compensatoria. Si la alcalosis, su componente primario es respiratorio, la CO2 está menor de 40 milímetros de mercurio, ¿sí? Compensatoriamente el riñón viene a disminuir entonces el bicarbonato. Ya no está reabsorbiendo ni liberando, puede reabsorber, pero no lo está liberando al plasma porque no necesitamos que esté elevado el bicarbonato en el plasma porque hay alcalosis
con componente respiratorio primario. Entonces, compensatoriamente no liberamos tanto, el riñón no libera tanto bicarbonato al plasma nuevamente. Esto, como les dije, cuando es mixta, es infrecuente, ¿verdad? Entonces, aquí siempre es lo mismo. Aquí tenemos el otro cuadro, pero ¿se recuerdan que habíamos visto solo acidosis? Ahora vemos alcalosis, ¿sí? Alcalosis metabólica, dijimos pH aumentado, CO2. Lo vamos a ver primero cómo es alcalosis metabólica. El bicarbonato, que es el componente primario, está aumentado. Compensatoriamente hay aumento de la CO2. Esto es compensación respiratoria, ¿sí? Disminuye la frecuencia respiratoria para que se retenga el CO2. La alcalosis respiratoria, pH aumentado, ¿sí? El componente primario aquí sí es el CO2, es respiratorio, está disminuido, que es el que da la acidez. Compensatoriamente disminuye el bicarbonato, ¿verdad? El riñón es el que hace esta compensación, no liberando tanto bicarbonato. No es tan frecuente entonces la alcalosis respiratoria metabólica mixta. Miren, el pH está sumamente elevado, hay disminución de la CO2, que es el componente respiratorio, pero también hay aumento del bicarbonato, que es el componente metabólico, y por eso se considera mixto. ¿Sí? No es tan común, pero puede existir, ¿verdad? Comúnmente cuando llegan, como les digo, a estos grados que son mixtos, son los pacientes graves. Compensación respiratoria y metabólica. Entonces, aquí es el mismo ejercicio que hemos visto. Miren, el trastorno ácido-base, la acidosis metabólica, el campo primario. Si es acidosis metabólica, el bicarbonato está disminuido, ¿sí? Cambio compensatorio, disminuye la presión de CO2 por hiperventilación. Escala temporal del tiempo compensador. Se dice que esto es en minutos o horas puede pasar esto, que se activa el centro de la respiración, ¿verdad? Recuerden que está central, en el bulbo raquídeo, y se genera la hiperventilación, ¿sí? Puede ser el espacio temporal es en minutos o horas, ¿verdad? La alcalosis metabólica, el componente primario, el bicarbonato está elevado, el compensador está aumentada la presión de CO2, se da hipoventilación, disminuye la frecuencia respiratoria. Compensatoriamente, esto también se da en minutos o horas. Ahora miren este componente que es más prolongado. Cuando el cambio primario, bueno, se origina una acidosis respiratoria, el cambio primario es respiratorio, hay aumento de la PCO2. El cambio compensador, se aumenta la reabsorción renal del plasma, por lo tanto el bicarbonato está elevado en el plasma, pero esto no es en minutos o horas, esto puede ser días. El trabajo del riñón es más prolongado, ¿sí? Puede ser días en que se empiece a reabsorber el bicarbonato y volver a liberarlo al plasma. La alcalosis respiratoria también, si su componente primario es respiratorio, disminuye la presión de CO2. Cambio compensatorio sería en la reabsorción renal del bicarbonato, ¿verdad? Y el bicarbonato disminuye, ¿sí? Disminuye en el plasma. Acá, esto también puede tardar días. Días, no es tan rápido. Causas clínicas de los trastornos ácidos bases. Este también ejercicio lo hicimos también en el caso clínico. Miren, cuando hay acidosis metabólica. El mejor ejemplo que vimos fue nuestro caso clínico, diabetes mellitus. Eso es lo que genera acidosis metabólica, cetoacidosis. Aquí los cuerpos cetónicos son los que dan la acidemia en la sangre, ¿verdad? Los que aportan los hidrogeniones que dan la acidez. Entonces, diabetes mellitus, específicamente cetoacidosis. Acidosis láctica, dijimos que también el ácido láctico podía ser un elemento que pueda generar acidez, ¿verdad? Que genere presencia de hidrogeniones en la sangre. La insuficiencia renal, ¿sí? Acumulación de ácidos inorgánicos también, que puedan generar hidrogeniones. Diarrea intensa, disminuye el bicarbonato en el plasma, la diarrea intensa, por eso puede generar acidosis metabólica. El drenaje quirúrgico del intestino, también esto puede generar pérdida de bicarbonato, por lo tanto acidosis metabólica, pérdida renal de bicarbonato, ¿sí?
Eso en la excreción urinaria, ¿verdad? Se conoce esta pérdida de bicarbonato por la enfermedad se clasifica como una acidosis tubular renal. Los túbulos son los que no están funcionando bien y se está perdiendo el bicarbonato. ¿Se recuerdan que tiene la función de reabsorberlo, los proximales, y resintetizarlo los distales y volverlos a llevar al plasma? Pues aquí hay pérdida de este bicarbonato porque están fallando los túbulos renales, entonces se conoce como acidosis tubular renal tipo 1, y también una excreción inadecuada de los hidrogeniones. Ahí también está el trabajo, ¿verdad?, de los túbulos distales para la eliminación como amonio del hidrogenión, ¿sí? Y también con los grupos fosfato, ¿recuerdan? Entonces hay disfunción de los túbulos también renales que tienen esta función y se conoce como una acidosis tubular renal, pero tipo 2. Tipo 1 cuando es pérdida del bicarbonato y tipo 2 cuando hay una excreción inadecuada de los hidrogeniones. Todo esto puede generar acidosis metabólica. Ahora, acidosis respiratoria, está la enfermedad obstructiva crónica, EPOC, asma intensa, comúnmente acidosis respiratoria, ¿verdad? Enfermedades que pueden comprometer el sistema ventilatorio, en este caso, retención de CO2. Eso genera la acidosis respiratoria. Ellos pueden respirar bien, pero no pueden exhalar el CO2. Un paro cardíaco, ¿sí? Depresión del centro respiratorio por consumo de drogas, un ejemplo, opiáceos. Debilidad de músculos respiratorios, ejemplo, una enfermedad conocida como poliomielitis, ¿verdad? Esclerosis múltiple también. Deformidades de las cajas torácicas y obstrucción de las vías respiratorias. Todos estos pueden ser ejemplos que pueden comprometer el sistema respiratorio y generar acidosis respiratoria. De ahí está la alcalosis metabólica. Aquí es por pérdida de hidrogeniones. ¿Quién es la principal causa? Vómitos. Vómitos persistentes, constantes, ¿verdad? No uno o dos, sino vómitos constantes, ¿verdad? Que pueden durar todo un día y pueden perder hidrogeniones en el contenido gástrico y entonces generar una alcalosis metabólica. Aspiración nasogástrica también, ¿verdad? Puede darse pérdida de hidrogeniones, hipopotasemia, puede generar una alcalosis metabólica relacionando el intercambio del potasio, ¿se recuerdan? Intracelular. Y la administración intravenosa de bicarbonato. Esto sería como iatrogenia, ¿verdad? Que se quiera reponer bicarbonato por vía intravenosa, pero no se calcule bien la dosis y se ponga más bicarbonato de lo que se requiera y entonces genera alcalosis metabólica. Comúnmente después de un paro cardíaco puede ser que haya estado en crisis, en shock el paciente y que se administre bicarbonato y podamos revertir y convertirlo en una alcalosis metabólica. Entonces esto hay que hacerlo con cuidado. De ahí la alcalosis respiratoria, aquí sería la hiperventilación, ¿sí? En los casos de estrés, de ansiedad, de pánico, la fiebre también pueden aumentar la frecuencia respiratoria, generar lo que conocemos como hiperventilación y generar una alcalosis respiratoria. Recuérdense que aquí hay pérdida del CO2, ¿verdad? Se lava el CO2, lo exhalamos todo. Enfermedades pulmonares asociadas a hiperventilación, también la anemia, ¿verdad? Este es un caso muy parecido al caso que vimos anterior de metahemoglobinemia, que como no había una hemoglobina funcional, le generó una alcalosis respiratoria a nuestro paciente, pero anemia también puede generar por hipoxia, ¿verdad? Y intoxicación por salicilatos, ácido salicílico, que es la aspirina, también puede generar cambios en la respiración y promover a una alcalosis respiratoria. Yo creo que aquí vamos terminando. Este es como un resumen, miren. Entonces, el balance ácido-base o el equilibrio ácido-base, ya vamos terminando. Este es el resumen. Los pulmones, tenemos claro que son los que controlan el intercambio gaseoso con el aire atmosférico, ¿verdad? El CO2 generado por los tejidos en el metabolismo, ¿sí? Puede ser transportado en el plasma, aquí están los eritrocitos, como bicarbonato, que ya conocemos la fórmula, o sea, lo podemos decir así resumido porque ya lo conocemos el paso a paso, ¿verdad? También la hemoglobina sabemos que amortigua el ion hidrógeno, ya lo conocemos también,
Y los riñones, ya sabemos que su función es reabsorber el bicarbonato filtrado en los túbulos proximales y generar nuevo bicarbonato en los túbulos distales, ¿sí? Volver a regresarlo al plasma sanguíneo para reponer el bicarbonato. Y sabemos que, bueno, y posterior hay una excreción, porque ya no lo agregué aquí, dejé eso en la primera parte. En los túbulos proximales no hay excreción de hidrogeniones, pero sabemos que en los túbulos distales ya hay excreción urinaria de hidrogenión. Me faltó acá. ¿No? En los túbulos distales ya se da la excreción urinaria de hidrogenión. Y, yo creo que ahí terminaba, era lo último, para hacer un resumen. Muy bien, jóvenes, no sé si tienen alguna